Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo ha presentado defensa ante el pueblo, ante el concilio, y ahora debe presentar la defensa de su caso ante el gobernador Félix. Por su lado, los líderes religiosos han contratado a un orador para presentar su caso, a Tértulo. Te damos gracias, Dios, porque nos permites meditar este día en las perlas del capítulo 24 del libro de Hechos. Padre, guíanos a lo largo de este estudio y danos entendimiento y enséñanos, Señor, cómo debemos vivir. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro viaje por el libro de Hechos. Estamos viendo la vida de Pablo. Pablo está en prisión. Pablo está siendo acusado por delitos que él no ha cometido. ¿Qué lecciones vamos a aprender nosotros de este capítulo? Dice el versículo 1, 5 días después. Poco tiempo. Por lo visto, estos hombres estaban apresurados, tenían prisa para dar muerte a Pablo. Ya lo habían hecho con Jesús. Ya Herodes había dado muerte a Jacobo, y eso alegró al pueblo, y con seguridad que también a los líderes religiosos. Ahora querían dar muerte a Pablo. Pero como venimos viendo la palabra de Dios, Dios tiene planes para Pablo. Pablo debe llegar a Roma. Descendió el sumo sacerdote Ananías, el mismo a quien Pablo le había dicho pared blanqueada. En pocas palabras, que era un hipócrita. Con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. En cada corte provincial había profesionales versados en las leyes romanas que podían hablar en favor de los habitantes no romanos de las provincias. Tértulo puede haber sido un judío versado en los procedimientos legales romanos o un romano familiarizado con los conocimientos judíos. Si era romano, su uso de los verbos en primera persona del plural puede dar a entender que era un prosélito del judaísmo, o puede haberlos usado así sencillamente para enfatizar que estaba hablando en favor de sus clientes, y es lo que hacen los oradores. ¿Cuál es el papel del orador? Convencer a sus oyentes de lo que está diciendo, aun si lo que está diciendo es una mentira. Presten atención a lo que estoy diciendo. El propósito de un orador es convencer a los oyentes, aun si lo que está diciendo es una mentira. Y es lo que sucede en las plazas públicas, por ejemplo, en tiempos de elecciones, cuando los candidatos presentan supuestamente planes de gobierno, hacen promesas, y ellos saben que no lo van a cumplir, pero lo presentan como si fueran verdades. Y esto se da también en el plano religioso. Muchos oradores predican, toman porciones de la Biblia y lo presentan como verdades, aún sabiendo que no son verdades, aún sabiendo que solo son medias verdades, en pocas palabras, mentiras. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Viene todo el equipo para acusar a Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: prestemos atención a las acusaciones de Tértulo. Primero empieza con un halago. Como debido a ti, dice Tértulo, gozamos de gran paz, ¿no? Hay paz, no hay conflictos.
Durante esta agonizante época de la historia judía, Palestina disfrutó de cualquier cosa menos de paz. Bajo la superficie hervían las revueltas que unos 7 u 8 años más tarde estallarían en la insurrección. La paz que gozaba la tierra era la paz romana, impuesta por la fuerza de las armas. Félix había suprimido repetidas veces a los mesías políticos y extirpado las incipientes revueltas contra la autoridad romana. Entonces esta afirmación que hace Tértulo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas, muchas cosas, es simplemente un halago, es una lisonja para resultar agradable a una persona. Y lamentablemente a la gran mayoría le gusta que le hagan halagos, que les digan cosas agradables a los oídos. Entonces Tértulo empieza de esta manera. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Eres prudente. Y al decir a una persona que es prudente, puede estar yendo en contra de él, pero como está halagando, le está diciendo, lo que yo te voy a decir es la verdad, por lo tanto, tienes que fallar por el lado mío. Tú eres un hombre prudente, ¿no? ¿Y qué más? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Estamos agradecidos por lo que tú haces, estamos agradecidos por la forma como nos gobiernas. Pero los romanos esperaban los judíos esperaban al Cristo. ¿Y para qué esperaban al Cristo? Para que expulse a los romanos. Había revueltas constantes y muchas de esas revueltas, cuenta la historia, que eran financiados por los mismos líderes religiosos. Pero es esta la forma como se presenta un orador. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos sigas brevemente conforme a tu equidad. ¿Qué es una equidad, no? Imparcialidad, consideración o clemencia. Es una buena traducción, ¿no? Equidad. También Tértulo se propone cegar los ojos de Félix ante los hechos, saturando con adulaciones el ambiente de la sala de audiencias. Te ruego que nos oigas brevemente, no voy a ser tan extenso. Ahora empieza la acusación, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Qué es una plaga? Aquello que lo destruye todo, aquello que lo cubre todo. Y esa palabra en el original griego, loimos, peste, plaga, pestilencia, se usaba para referirse a los criminales. Tértulo está presentando a Pablo como criminal. Y miren, Jesús ya había advertido cuando estuvo aquí sobre las persecuciones, sobre que serían llevados sus seguidores ante los concilios. Y Pablo está ahora acusado, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, es una pestilencia, es un criminal. Es como lo presenta Tértulo. Y no se queda allí. Promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. Promotor de sediciones. Miles de judíos procedentes del extranjero se habían reunido en Jerusalén para las fiestas anuales. Y no hay duda que los dirigentes judíos habían oído los informes de los tumultos producidos por el trabajo de Pablo en Filipos, en Tesalónica, en Éfeso. Esos disturbios podían ser considerados como resultado
de la conducta sediciosa de Pablo y de esa manera podían dar fuerza a la acusación presentada contra el apóstol. Tértulo pudo haber citado episodios específicos, sacando el mejor partido de ellos y dándoles la peor interpretación posible. Mire, ¿quiénes promovieron los tumultos? Los judaizantes, los que se oponían a Pablo. No era Pablo el que alteraba el orden público. Pero estas personas, todo lo que hicieron, ahora se lo achacan a Pablo. Él es el que promueve las sediciones, los tumultos. Así actúa Satanás. Así actúan las personas de mala fe. Aquí en el Perú, hace unos años atrás, se convocó una marcha contra un presidente que había sido nombrado por el Congreso. Y dentro de todo ese bullicio, ese alboroto se escuchaba: necesitamos un muerto. Un muerto. Y se dieron más de un muerto. Algo similar como hicieron los judíos. Produjeron revueltas, alborotos, y ahora imputan a Pablo como el autor de esos alborotos, de esas sediciones. Pero no hay nada de cierto en esto. No se queda ahí. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Este es un cabecilla. Es uno de los líderes. Él es el que los está dirigiendo. Cabecilla, el que está al frente, hombre de primera fila y por lo tanto cabecilla. Según la historia, en la obra de Tucídides, en el ala derecha de los protagonistas están los cabecillas, los más importantes, los que producían el caos. ¿Y qué dice? Este es el cabecilla, dispuesto a atacar, dispuesto a levantar las masas. ¿Pero cabecilla de qué? De una secta. La palabra secta se utiliza para desacreditar un movimiento, para decir es de poca importancia, es para decir que son mentirosos. La secta es la única vez que en el Nuevo Testamento se aplica este nombre a los cristianos. Evidentemente se refiere a los seguidores de Jesús de Nazaret. Durante los siglos II y III hubo una secta de judíos cristianos llamada nazarenos, pero la referencia que comentamos denomina sencillamente a los primeros cristianos. Pablo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Miren, para los judíos, para los líderes religiosos, los dos grupos estaban bien separados. Ellos no lo consideraban como parte de ellos. Pero, por algunas razones, ellos querían seguir congregando con ellos. Ya a Jesús lo habían rechazado. Pero ellos no se habían distanciado todavía completamente, a tal punto que Pablo es tomado prisionero en el templo. Intentó también profanar el templo. Hay una frase que posiblemente ustedes lo han escuchado que dice: miente, miente que algo va a quedar. Cuando Pablo es tomado en el templo, los judaizantes empiezan a gritar y empiezan a proferir acusaciones, y entre esas acusaciones está que Pablo ha profanado el templo, haciendo ingresar a un extranjero. Pero esa acusación era falsa. Si bien es cierto que los judaizantes vieron a Pablo en la calle con esa persona nunca entró al templo.
Pero como se produjo el bullicio, el alboroto, y esta versión formaba parte de las acusaciones, ahora Tértulo lo toma como una verdad. Intentó también profanar el templo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es que proceden los enemigos? ¿Cómo proceden las personas que están dispuestas a utilizar cualquier arma con tal de salirse con las suyas? Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Nosotros quisimos llevarle allí ante el Sanedrín, juzgarle conforme a nuestra ley. En la ley judía no había ninguna disposición que autorizara a ejecutar a un hombre por ser una plaga, es decir, una molestia pública. Las leyes del Antiguo Testamento son justas, nobles y explícitas, pero aún la mejor ley, así como la mejor doctrina, pueden llegar a ser instrumentos de persecución en manos de hombres caprichosos e intolerantes. Sin embargo, en el caso de profanación del templo, la ley romana permitía a los judíos que ejecutaran al violador aun cuando fuera romano. ¿Se dan cuenta? Que cuando lo leemos nosotros parece muy simple esa acusación, pero eso de intentó profanar el templo es una acusación grave, digno de ser castigado con la muerte. Es lo que refiere la historia. Pero interviniendo el tribuno Lisías, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Han actuado mal sus fuerzas, con gran violencia. El hecho era que los judíos habían sido los culpables de violencia. Sin embargo, ellos naturalmente interpretarían como violencia cualquier interferencia con sus planes. ¿Les parece familiar? Lamentablemente las personas cuando protestan empiezan a aplicar la violencia, usan la violencia, y cuando las autoridades también responden, ellos los acusan de ser violentos. Y a veces nosotros actuamos de una manera y cuando la otra parte responde, lo acusamos de violentos. Ellos habían sido los violentos, pero ahora dice, los romanos han actuado con violencia. Ya por aquí Tértulo está entrando, ¿no?, a un camino equivocado. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Pregúntale, investiga y verás que todo es cierto. Félix escuchó en silencio a Tértulo, el que expuso las razones de los acusadores. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Ahora es Pablo el que va a exponer su causa. Y veamos de qué manera presenta Pablo su causa. Dice Pablo, responde, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Hasta ese momento Félix había estado quizás 6 u 8 años en el cargo de procurador, más tiempo que la mayoría de los procuradores de Judea. Además de desempeñar su cargo como gobernador durante un periodo, con toda probabilidad Félix había sido por algún tiempo procurador conjuntamente con Cumano, otro procurador. Dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Era bueno que el procurador tuviera varios años, así podía entender los usos y costumbres de ese pueblo. Pablo no entra con salamerías, con halagos. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, pues bien, como tú conoces el contexto,
Como tú sabes, entonces voy a presentar mi defensa con buen ánimo. Y empieza la defensa. Dice, como tú puedes cerciorarte, tú puedes indagar, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Usando un método inclusivo de cómputo, todo el periodo desde que Pablo llegó a Jerusalén parece haber sido de 14 días, los cuales pueden enumerarse de la siguiente manera. Primer día, llegada a Jerusalén y recepción que le dieron los hermanos. Segundo día, reunión con los apóstoles en Jerusalén, Hechos 24, 18 al 25. Tercer día hasta el séptimo día aproximadamente, ¿no? 5 de los 7 días de la purificación, Hechos 24, 26, 27. Séptimo día, aproximadamente, ataque de los judíos y el rescate efectuado por Lisías, Hechos 24, 24 al 33. Octavo día, la defensa de Pablo ante el Sanedrín, Hechos 22, 30 o 23, 11. Noveno día, se trama el complot para matarlo, el cual es descubierto, Hechos 24, 12 al 22. Y Pablo viaja a Cesarea pasando por Antípatris. Décimo día, llegada a Cesarea y su comparecencia ante Félix, Hechos 24, 32, 33. Y décimo al decimocuarto días, los 5 días de Hechos 24, 1. Es probable que Pablo no haya contado el día de su llegada a Jerusalén ni el de su audiencia ante Félix, sino que se refiere a los 12 días intermedios. ¿Y qué dice Pablo? Tú puedes dar fe de esto, puedes investigar. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, echando por tierra la acusación de ser sedicioso. No me han hallado amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. No amotino, no produzco yo revueltas en ningún lugar. Ni pueden probar las cosas de que ahora se me acusan. No te van a poder decir lo que supuestamente yo he hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo está presentando su defensa de una manera que Félix puede corroborar y le dice todo lo que ellos han dicho, que lo demuestren que es así. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, según el camino que ellos llaman herejía, ¿a qué llamaban ellos herejía? A las enseñanzas de Jesús. El camino es como el nombre con el cual llamaban a los seguidores de Jesús, a los que pronto serían llamados cristianos. Así sirvo al Dios de mis padres. El camino, dice Pablo, es el mismo que nos lleva al Dios de nuestros padres. Está explicando su creencia. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Yo sigo el camino porque así está escrito en la Biblia, en la ley y en los profetas. Por eso lo hago. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí Pablo hace una declaración teológica profunda. Va a haber una resurrección y esa resurrección va a incluir a los justos y a los injustos. Le está diciendo a Félix, tú también vas a estar en esa resurrección, ya sea en el grupo de los justos o de los injustos. Todas estas personas que están aquí van a participar de la resurrección, ya sea de los justos o de los injustos. Todos están incluidos. Pablo está dando un mensaje. Está invitando a las personas a pensar.
a considerar sus caminos, sus decisiones. Si alguno no tenía conocimiento de que habría o que va a haber una resurrección de justos e injustos, ahora ellos lo sabían. Teniendo esperanza en Dios. ¿Y cuál era la esperanza de Pablo? Esa resurrección. Por eso en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo dice, si no hay resurrección, somos dignos de compasión. Qué perla que presenta Pablo, ¿verdad? Prepárate porque vas a resucitar, ya sea en el grupo de los justos o de los injustos. Y ahora Pablo habla de sí mismo. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En pocas palabras, mantener una relación sana, mantener una relación estrecha con Dios y con los seres humanos. Esa relación horizontal con sus semejantes y la oración vertical o la relación vertical con su Señor. Una relación sana. Limpia conciencia. Procuro tener una conciencia sin ofensa. La conciencia, la facultad de distinguir entre el bien y el mal, era para Pablo de importancia suprema. Repite que hasta ese momento tenía una buena conciencia delante de Dios. Él no ha promovido ninguna sedición, ninguna insurrección. Él está invitando a las personas a convertirse en personas de bien. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Vine qué? ¿A qué fue Pablo? Dice, a hacer limosnas. La última visita de Pablo a Jerusalén había tenido lugar alrededor del año 52, al concluir su segundo viaje misionero, como lo vemos en Hechos 18, 21 al 22. Habían pasado pues unos 6 años. Ahora Pablo explica en forma específica el propósito de su regreso a Jerusalén. Su llegada había estado en armonía con su determinación de servir a Dios y a sus semejantes. ¿Qué dice? Vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Pablo estaba allí participando con los 4 que habían hecho voto de esa ceremonia de purificación. No estaba alborotando. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Los que empezaron todo el problema no estaban entre los acusadores. Ahora, los acusadores eran los verdaderos instigadores. O digan estos mismos, se refiere a los presentes, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. El Supremo Concilio de los Judíos no había podido ponerse de acuerdo en cuanto a los cargos contra Pablo. En realidad, muchos miembros del concilio se habían declarado en favor de él, con lo cual casi ocasionaron un tumulto. Recordemos los versículos 1 al 10 del capítulo 23. Cuando Pablo divide a los saduceos y los fariseos. Si muchos de los dirigentes judíos habían pensado que Pablo era inocente y estaban listos para protegerlo usando la fuerza, ¿qué argumento podrían aducir ante Félix sus acusadores? ¿Qué argumento? A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Qué dice Pablo? Lo único de lo cual me pueden acusar es que yo haya levantado la voz en el concilio para hablar acerca de la resurrección de los muertos. Ese puede ser el único caso que pueden presentar contra mí, el haber levantado la voz.
Algunos han pensado que en esta declaración Pablo admite o expresa la idea de que no se hubiera portado bien por haber levantado la voz ante el concilio. Esa puede ser mi falta. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Félix había servido en Palestina durante varios años y tuvo que haber aprendido mucho en cuanto al judaísmo y al cristianismo durante ese tiempo. Su esposa Drusila, hermana de Herodes Agripa II, también era judía. Y él estaba bien informado de ese camino. Y sabía con seguridad de las artimañas de los líderes religiosos. Sabía con seguridad la forma como procedían estos. Y ahora, al escuchar a Pablo, él se dio cuenta que Pablo era inocente. Pero una vez más nos vamos a encontrar con un gobernador, como sucedió con Pilato, que actúa por componendas políticas o buscando su beneficio particular. Les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Quien mandó que Pablo fuera rescatado de mano de los fariseos o de los judíos. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Pablo siempre ha tenido facilidades. ¿Por qué? Porque las autoridades sabían que no era responsable, que estaba allí por acusaciones muy sesgadas, y ahora se le da ciertas facilidades. Bajo las órdenes de este hombre ahora Pablo podía recibir la visita de los suyos. Por alguna razón, Lucas no menciona que algún líder de los cristianos visitara a Pablo. Posiblemente no se dio, no sabemos qué pasó, pero no se registra que alguno le haya visitado. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El gobernador le invita a Pablo. Háblanos, y Pablo empezó a hablarles. Y Pablo va a tocar 3 temas ante este hombre. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ser justos? Actuar según la ley. No favorecer a nadie, ni al rico por ser rico, ni al pobre por ser pobre, sino aplicar la justicia tal cual es. Pablo le habla acerca de la justicia. ¿Y cómo es que Dios también va a juzgar con justicia? El segundo tema del cual Pablo le habla es del dominio propio. Dominio propio o dominio de los apetitos y las pasiones, como dice Gálatas 5:23. Este rasgo de carácter es muy importante en un dirigente y sin duda Pablo le explicó a Félix cómo podía alcanzarlo. ¿Qué tan beneficioso es desarrollar el dominio propio? Si usted desarrolla el dominio propio, usted va a ser de las personas que piensa antes de actuar, no de las personas que actúa y luego piensa. Hay muchos problemas en los cuales nos metemos porque actuamos y luego pensamos. Pero ya no pensamos para ver cómo lo hubiéramos hecho, sino para lamentarnos. Quien tiene dominio propio ha aprendido a dirigir de tal manera sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus acciones. Generalmente se habla de controlar los pensamientos, pero no vamos a controlar los pensamientos. Lo que vamos a hacer es dirigir los pensamientos.
¿Por dónde los dirijo? Dirigir mis emociones. ¿Hacia dónde voy con mis emociones? Es como cuando yo me subo a un caballo, ¿verdad? El caballo me puede llevar por donde él quiere, pero yo debo aprender a conducir al caballo de tal forma que me lleve a donde yo quiero. Dominio propio. Pablo en su carta a Timoteo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Es un don de Dios el dominio propio. ¿Y qué más? Y del juicio venidero. Este tema debe haber asustado a Félix. Ya tocó anteriormente el tema de la resurrección. De todos vamos a resucitar, seamos buenos o seamos malos. Y ahora le habla acerca del juicio final. En ese momento Félix estaba en calidad de juez. Después estaría como acusado ante el tribunal de Dios. La codicia y crueldad y libertinaje de Félix, tal como escribe Tácito en su libro, determinaron que el mensaje de Pablo fuera particularmente apropiado, o bien Pablo conocía el carácter del hombre a quien se estaba dirigiendo o fue dirigido por el Espíritu Santo para que pusiera de relieve las cosas que Félix necesitaba. Pablo no era simplemente un maestro de ética, no se limitó a argumentos abstractos de la belleza y utilidad de la justicia y la temperancia. Sus palabras fueron sumamente prácticas y constituyeron la invitación que el cielo extendía a Félix y a su esposa para que se convirtieran al verdadero Dios. Tú me juzgas ahora, pero llegará el día en el cual Dios te va a juzgar. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Estas palabras espantaron a Félix. El Espíritu Santo estaba obrando en la perturbada conciencia del procurador, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Como los demonios, Félix creyó y tembló en espíritu. El gobernador, que le estaba negando justicia a Pablo con la esperanza de obtener un soborno por su libertad, tembló al pensar que tenía que dar cuenta de sus obras ante el juez del universo. Ya no quiero escuchar, hasta ahí nomás. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pablo estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Jesús había anunciado que se presentarían ante los gobernadores, ante las autoridades. Y aquí estaba Pablo predicando. Estaba prisionero, pero seguía predicando. Hay muchos que dejan de predicar porque les vienen problemas y se pelean con Dios. Pablo está en prisión, está frente a su juez y sigue predicando. Es lo que tenemos que aprender, es la perla que debemos nosotros aprender. Y ahora, el gobernador lo traía una y otra vez, ¿para qué? Para que le diera dinero. Me das dinero y te suelto. Pero el cristiano no soborna. El cristiano no paga. Vivimos en un mundo en el cual la justicia funciona en base a quién paga más. Vivimos en un mundo en el cual si quieres hacer negocios con tal o cual, a ver qué tanto pagas. Pero como cristianos tenemos que entender que nosotros no nos envolvemos en sobornos. Aprendamos esa gran perla. Y Pablo en ningún momento le ofreció dinero. Al cabo de 2 años, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Por qué estaba preso ya 2 años? No por ser culpable,
por no pagar soborno? ¿Por qué se quedó prisionero después de que él, o preso, después de que él ya se retiraba? Porque Félix quería quedar bien con los judíos. Félix dejó preso a Pablo, librado a un destino incierto, pues así esperaba que disminuyeran las quejas que los judíos presentaban contra él en Roma. A pesar de que estaba desacreditado, jugó con el destino de Pablo para su propio provecho. Miren, aquí encontramos otra perla. Félix pensaba dejarlo en el olvido a Pablo, pero los caminos de Dios se van abriendo a pesar de las injusticias, a pesar de todas las artimañas de Satanás y sus instrumentos. Pablo debía llegar a Roma y a Roma llegaría. Era el plan de Dios para Pablo, era el sueño de Pablo, evangelizar en Roma. Y estas artimañas de Satanás y sus instrumentos no impedirían que Pablo llegue a Roma. Los planes que tú tengas, que sean planes puestas a los pies de Dios. Y si los planes de Dios son tus planes, esos planes serán de gran provecho para ti. Ponte en las manos del Señor. Haz que los planes de Dios sean tus planes. Que Dios te bendiga. Amén.